Bueno, seguimos con el vídeo 7 de este tema, que ya es el último, y en él vamos a hablar de la salud y la función de relación. Vamos a ir viendo todas las enfermedades de los diferentes órganos y sistemas de los que hemos hablado en este tema. Es fundamental para mí, desde el punto de vista, que os hagáis una lista con las enfermedades de cada uno de los órganos que voy a ir nombrando y una frasecita de qué supone, el origen, para preparar el examen de forma adecuada. Vamos a empezar con las enfermedades de la visión. La primera es la ceguera. Puede ser en uno o en los dos ojos y puede ser debido a diferentes razones. Puede ser genética, naces con la imposibilidad de ver, o puede que sea provocada por alguna enfermedad, por golpes producidos en accidentes o por la influencia de agentes externos como la exposición a contaminantes. Luego tenemos la conjuntivitis, característica por la rojez que se pone en los ojos, y es una inflamación del tejido conjuntivo de la esclerótica, ¿vale? De la capa más externa del ojo, y se debe principalmente a infecciones. Más las cataratas. Aquí veis, aunque está en inglés, se ve bastante bien cómo la lente se ennublece. ¿Veis aquí como una especie de nubecita? Pues es que se produce se estropea, se envejece el cristalino y se hace un poquito opaco. Entonces el cristalino pierde su transparencia y lo que tenemos es esto. Es una enfermedad normalmente debida a la vejez, ¿vale? A que tenemos ya años. Y vemos así como si tuviéramos una nube delante. Y actualmente se trata mucho con cirugía láser y funciona bastante bien. Luego tenemos el daltonismo, que es la ceguera parcial para ciertos colores. Nos hace difícil distinguir entre el verde y el rojo, pero también hay ceguera absoluta de colores. Vale, aquí tenéis unas pequeñas pruebas sobre el daltonismo. Yo creo que todos veis los números: 5, 8, 29 y 71. Y es hereditaria, naces con ella y no tiene cura. Más enfermedades de la visión. La miopía. Vamos a empezar con estas. En la miopía, la imagen se enfoca delante de la retina. Entonces tú ves que las cosas están más cerca de lo que realmente más lejos de lo que realmente están. Y se corrige con una lente divergente. ¿Vale? Cuando ponemos una lente, conseguimos enfocar en función del grosor de la lente en la retina correctamente. ¿Cómo vemos con miopía? Pues lo de lejos lo vemos muy borroso. De cerca vemos bien, pero de lejos borroso. La prima hermana de la miopía es la hipermetropía. En este caso lo que hacemos es enfocar detrás de la retina. ¿Y cómo se corrige? Pues si la miopía era con una lente divergente, la miopía es con una lente convergente. ¿Y cómo ven los hipermétropes? Pues así, lo de delante un poco borroso y luego ya el fondo mucho mejor. Y la siguiente es el atismatismo, también bastante común. En este caso, el problema está en que la córnea está achatada en vez de redondeada. ¿Vale? Tiene los bordes demasiado finos y no conseguimos enfocar bien en la retina. No se enfoca bien ni de cerca ni de lejos. Y se corrige con diferentes tipos de lentes en función de la deformación que tenga el cristalino. ¿Cómo ve una persona con astigmatismo? Pues un poco nublado todo. Vale, vamos a pasar a las enfermedades de la audición y del equilibrio. Empezamos por la hipoacusia, normalmente conocida como sordera, y es una disminución o pérdida de la capacidad auditiva. Puede tratarse porque viene de nuestros genes, nacemos con poca capacidad o con ninguna capacidad de oír, o bien por infecciones, accidentes como golpes o exposición a ruidos fuertes y continuos. ¿Vale? Eso de ponerse la música en los cascos a toda leche nos puede dar lugar a la hipoacusia. Otra enfermedad de la audición y el equilibrio, los vértigos. En este caso tenemos una sensación de movimiento, de estar girando sobre nosotros mismos y no sabemos muy bien por qué. Se debe a daños en el oído interno o daños en el nervio vestibular que comunica los canales semicirculares con el cerebro. Bastante desagradable, da hasta náuseas los vértigos. Y también pueden ser de forma puntual un síntoma de otra enfermedad. Pasamos a la salud de los órganos de los sentidos. Vamos a ver siempre lo mismo, vamos a hacer hablar de las enfermedades y luego hábitos saludables. Pues hay que ir de vez en cuando al oftalmólogo, sobre todo vosotros que estéis creciendo, que el crecimiento a veces no puede que no hayas tenido miopía nunca y a los 19 años te aparezca cuando hace el último estirón. También intentar leer con buena luz,
nada de, de leer a oscuras, forzar la vista puedes perder capacidad visual, tomar mucha vitamina D, que está sobre todo en zanahorias y que ayuda a sintetizar el retinol, que es uno de los componentes de la retina, evitar ruidos y humos, ¿vale? Que también afectan a los ojos, y usar protección adecuada cuando estemos en obras o en sitios con mucho ruido. Alteraciones del sistema nervioso. Empezamos por los trastornos psicológicos, la depresión y el estrés. ¿Vale? Son dos enfermedades, quizás las dos enfermedades más comunes, se deben a la situación social de cada uno o a la situación ambiental. Por ejemplo, la gente que es ahora mismo refugiada, pues muchas de ellas tienen estrés o depresión porque su entorno es bastante hostil, y también pueden influir problemas orgánicos o las características de cada uno. Hay gente que es más melancólica y que tiende a deprimirse más rápidamente, hay gente que se pone muy nervioso y tiende a estresarse. Ojo, porque estas dos son el origen de otras muchas enfermedades, ¿vale? Desde la úlcera de estómago a, a problemas en las glándulas endocrinas, así que intentar tener una vida lo más feliz posible para evitar que la depresión o el estrés sean el origen de otras enfermedades. Más alteraciones del sistema nervioso por las enfermedades degenerativas. Vamos a ver el Alzheimer, aunque también os he hablado alguna vez del Parkinson, y aquí se ve un cerebro afectado por Alzheimer y un cerebro sano, y se produce por la destrucción del tejido de la corteza cerebral. Nos hacemos mayores, se empieza a sintetizar más la mielina y el Alzheimer nos hace que el cerebro sea cada vez más pequeño. ¿Y esto qué nos hace? Pues que tengamos amnesia, dificultades en el lenguaje, y como es una enfermedad degenerativa cada vez se va haciendo más grave, y hay un momento en el que ya tenemos cambios de humor muy drásticos y perdemos la posibilidad de reconocer objetos o reconocer personas. Es durillo el Alzheimer, y a no ser que encuentren medicina, de mayores todos tenemos posibilidades de padecerlo. Más los traumatismos. Los traumatismos son golpes en la médula o en el encéfalo que producen paraplegia o tetraplegia, ¿vale? Dependiendo de la altura donde tenga lugar el golpe de la espina dorsal, el traumatismo es más grave. Cuanto más arriba, más grave, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos en el dibujo que si afectamos en esa vértebra que ahora mismo no sé cuál es, pero que está en una altura bastante superior del cuerpo, perdemos la movilidad de toda esa parte. Importantísimo si vais en moto, poneros el casco, y si veis un accidente de moto, no le quitéis nunca el casco a la persona que ha tenido el accidente, ¿vale? Porque podemos desencadenar el traumatismo, y si se lo hacen en el hospital con cuidado, pues no hay ningún problema. Y los atropellos, ¿vale? Cruzar con cuidado. El mayor porcentaje de traumatismo se origina en accidentes de tráfico, ¿vale? Y todos somos parte del tráfico porque somos peatones también. Así que, por favor, tener cuidado con los coches. Seguimos, alteración del sistema nervioso, las adicciones. No al consumo de drogas, tabaco, alcohol. ¿Por qué? Porque las drogas causan daños en el sistema endocrino y además generan lo que se conoce como adicción, es decir, que necesitáis tomar más y cada vez más para tener el mismo efecto, y te genera un efecto que es muy, entre comillas, guay, y pensamos que no pasa nada, y al final a medio y largo plazo puedes tener problemas de cambios de personalidad y problemas sociales, porque ya no tienes el mismo carácter que antes, porque necesitas todo el rato la droga. Hablaremos de esto un poco más en detalle en el tema siguiente, no en el otro. Vale, empezamos con el sistema endocrino. En el sistema endocrino sabemos ya que el actor principal son las hormonas. Cuando las hormonas funcionan demasiado se llama hiperfunción, y cuando funciona poco se llama hipofunción. Entonces, vamos a hablar primero de la diabetes. La diabetes se debe a la escasez o falta de insulina, y el organismo no puede absorber la glucosa en la sangre y usarla como fuente de energía. ¿Y qué pasa entonces? Que tenemos un nivel de glucosa en sangre superior al normal. Hay dos tipos. La tipo 1, que se origina desde pequeñitos porque no tenemos células que produzcan insulina en nuestro páncreas. Y tenemos la tipo 2, que esta sucede de adultos, y es cuando las células ya no usan la insulina adecuadamente.
¿vale? Entonces, dos tipos de diabetes, una es genética de nacimiento y no tenemos células que produzcan insulina, y otra que se produce de adulto porque las células de nuestro cuerpo no usan adecuadamente la insulina. ¿Vale? Síntomas de la diabetes, pues aquí lo tenéis, aunque está en inglés, las voy a leer, pues que estás siempre cansado, tienes que ir mucho al baño, pérdida repentina de peso, heridas que no se curan bien, que tienes siempre hambre, tienes problemas sexuales, problemas de erección, ves borroso, tienes infecciones vaginales de forma más habitual y también tienes hinchazón en los pies y en las manos y que tienes siempre sed. Si tenéis estos síntomas, ir al médico, que os hagan un análisis de sangre, porque la diabetes muchas veces pasa escondida y no nos damos cuenta hasta que somos más mayores. Más enfermedades del sistema endocrino. Volvemos a lo mismo, la hormona, si funciona demasiado hiperfunción, si funciona poco hipofunción. Vamos a ver las enfermedades del tiroides, que son dos. El hipertiroidismo, cuando la tiroides funciona demasiado y ya tenemos mucho metabolismo, entonces nos adelgazamos y produce también nerviosismo, insomnio, irritabilidad, hiperactividad. Y tenemos una consecuencia que es la hinchazón del cuello, por lo que se conoce como el bocio. ¿Veis este cuello del dibujo que es muy característico? Que es como cilíndrico, que pierde la forma típica del cuello. Eso se le conoce como bocio y es un síntoma de que tenemos hipertiroidismo. Y luego tenemos el hipotiroidismo, que es un enlentecimiento del metabolismo, es decir, el metabolismo funciona más lento de lo que debería. Estamos muy cansados y además tenemos tendencia a engordar, porque el metabolismo no usa todos los nutrientes que incorporamos en nuestro cuerpo. Vale, hábitos saludables del sistema nervioso endocrino. Pues fundamental, lo vais a ver en todas partes, llevar una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque necesitamos los nutrientes adecuados para que funcionen, para sintetizar nuestras hormonas y para que funcione adecuadamente el cerebro. Hacer ejercicio físico, ¿vale? Y también descansar. Descansar un poco durante el día, un poquito de siesta, después de comer tumbaros un poquito aunque no lleguéis a dormir. Y dormir por lo menos 8 horas por la noche. En vuestra edad se nota mucho que dormís poco. Y eso tiene consecuencias también en vuestro sistema nervioso, lo que hemos visto del estrés, la depresión y demás. No consumir tabaco, drogas o alcohol, pues porque pueden ocasionar graves enfermedades mentales. Bien, pues seguimos, vamos a hablar de la salud del aparato locomotor. Empezamos por las enfermedades de los huesos, los traumatismos son rupturas totales o parciales de hueso y lo tradicional es la escayola. ¿Vale? Puede ser, aquí tenéis los tipos de traumatismo, no hay que sabérselos, en fin. Luego tenemos las luxaciones, que es cuando el hueso se te sale de la articulación. Movimiento muy típico de los padres con los niños que ya se ha dejado hacer, es tirarle del brazo, entonces le sacas el radio del codo. Hay una luxación o una dislocación de la cabeza del radio. La escoliosis, que es una desviación de la columna vertebral. ¿Vale? La columna tiene esta posición y con escoliosis tienes una especie de S en la columna, genera dolores y demás. La osteoporosis, que es se debilitan los huesos por la falta de minerales, que puede ser debido a una mala alimentación, pero también a la menopausia en las mujeres. Están muy de moda los anuncios de actrices o presentadoras mayores que hablan de tomar yogures para la osteoporosis. Los yogures de la osteoporosis no hacen nada, pero sí que hay que tomar leche entera y nueces, frutos secos que son ricos en calcio. ¿Veis cómo se ve la diferencia de grosor de las fibras del tejido esponjoso? Más las enfermedades de las articulaciones. La artritis es una inflamación de las articulaciones que produce su deformación y que se pierde movilidad. ¿Vale? Vemos cómo el líquido sinovial se almacena demasiado, se engorda y se engorda la articulación, entonces no la podemos mover bien. Y de la artritis tiene como una hermana mayor que es la artrosis, que es progresiva, ¿vale? Que afecta a la movilidad de las articulaciones de forma progresiva. Y eso es porque el cartílago se ha ido de mayores, se nos va estropeando, se va diluyendo y entonces perdemos posibilidad de mover las articulaciones. Para esto es muy malo sonarse los puños y hacer que crujan las articulaciones.
Y luego la gota. La gota es una inflamación de las articulaciones, pues de todo el cuerpo, pies, tobillos, rodillas, manos, codos, y se produce por un exceso de ácido úrico en la sangre, y es muy doloroso, ¿vale? Se acumula el ácido úrico en el espacio de la articulación, en donde debería estar el líquido sinovial, y cristaliza. Entonces se te hincha mucho y duele. Tienes que ir al médico a que te saque el líquido excesivo y bueno, y es muy doloroso. Y nos quedan las enfermedades del sistema de las partes blandas del sistema muscular. Por un lado tenemos las distensiones, que son lesiones en los músculos y tendones producidos por algún tipo de esfuerzo. ¿Vale? Tensamos demasiado y el músculo se queda dolorido. Luego tenemos los esguinces, que son estiramientos de los ligamentos. ¿Vale? Aquí vemos también es muy típico a vuestra edad, pisas mal, se te tuerce el tobillo y el ligamento lo estiras y tienes que estar unos días sin apoyar para que el ligamento vuelva a su posición original. Y luego tenemos las contracturas. Las contracturas son contracciones del músculo que se hacen persistentes y se originan de forma involuntaria. Bien, entonces la prevención y la salud del aparato locomotor. Pues también la dieta equilibrada, porque exceso de ácido úrico nos produce en la gota, y también el tomar calcio para fortalecer los huesos. Hacer ejercicio físico, que nos permite tener en forma los músculos y las articulaciones y fortalecer los huesos. Evitar el consumo de alcohol, tabaco y de drogas, por supuesto. Llevar calzado adecuado cuando hacéis deporte. Ojo con hacer deporte con botas, con tacón y eso, que luego esguince. Y tener posiciones correctas, ¿vale? Espalda, yo lo decimos mucho en clase, esto más por loco. Pero es muy importante tener la espalda apoyada en el respaldo de las sillas y dormir de forma adecuada, ¿vale? No en posiciones extrañas que pueden dar lugar luego a contracturas. Vale, ¿y qué tenemos que saber en este tema? Pues todo. Pues reconocer las principales alteraciones de los órganos de los sentidos, tener claras las enfermedades del sistema nervioso y endocrino y conocer las principales lesiones del aparato locomotor. Lo que os he dicho, haceros una lista según el órgano, las enfermedades, causas y consecuencias. Y con eso podéis estudiar más fácilmente de cara al examen.